Vamos a repetir el mismo proceso. En pantalla vemos la presencia de Eduardo Maldonado. Bienvenido, Eduardo. Nos dice buenas noches, maestros, saludos. Qué bueno que estés también con nosotros, Eduardo. Bien, las personas que se están uniendo a la transmisión, esto es completamente en vivo. Acá es en Cusco, las 8:01 y estamos haciendo esta transmisión luego de muchos meses de ausencia. Quizás alguno de ustedes sigue el canal, creo que siempre hay personas conocidas. Y bueno, les decía que estamos retomando estas transmisiones después de varios meses, pero esperamos nuevamente retomar esto, ¿ya? Muy bien. He mojado la cartulina, fíjense cómo brilla la humedad del papel. Y le voy a poner, les decía, un tono luminoso. En este caso voy a utilizar el amarillo. Siempre en la primera parte donde pretendemos ponerle luminosidad o luz, hay que hacerlo de tal forma que esté disuelto el pigmento con bastante agua para llegar a un tono claro de estado T. Ya les decía, el estado T es como derramar una manchita de té sobre una servilleta, por ejemplo. Aquí le voy a poner, fíjense, un tono naranja o anaranjado, ya en estado café, para que haya una transición no solamente de luz y sombra, sino de color. ¿Ya? Ya les decía, existen colores luminosos y colores oscuros. En el caso de el color rojo vendría a ser un tono que no es ni muy oscuro ni muy claro, es un tono intermedio, pero en esta esfera va a quedar algo así como una especie de sombra, fíjense. Al utilizar las acuarelas húmedas, lo que pasa es que se puede difuminar la humedad del papel mojado. Lo que hace es difuminar los colores de tal forma que conseguimos unas bonitas transiciones de color y de luz y de sombra. Nos ayudamos soplando. Ya les decía, siempre las acuarelas tienen que ser transparentes de tal forma que no cubran enteramente el papel. Muchos acuarelistas profesionales, inclusive en sus trabajos, lo tienden a hacer más transparente, es decir, por ejemplo, acá lo estamos haciendo con colores bastante pigmentados y saturados, ¿no? Pero hay artistas ya profesionales que les gusta hacerlo más transparente, más luminoso, y lo cual está bien, ¿no? A veces cuando ven este tipo de trabajos, ellos critican inclusive que el trabajo se está haciendo como una especie de wash o temper, ¿ya? Pero funciona muy bien, ustedes pueden observar la transparencia del pigmento, ¿ya? Así. Entonces, realizando este tipo de trabajo previo, aquí vamos a hacerlo con una manzana, ¿ya? ¿Cómo podrían ustedes pintar estas manzanas? En los talleres libres, con las personas que se inician en el arte de la pintura, siempre realizamos este ejercicio y lo que hacemos es reservar una parte sin mojar para generar como una especie de brillo, ¿ya? Un brillo que va a tener este fruto. Y ya saben, mojamos por donde va a ir la luz. Generalmente en lo que viene a ser los bodegones, representación de estos elementos, la luz siempre está en la parte superior y las sombras en la inferior, ¿no? Como cuando se hace un trabajo paisajístico también. A veces es lateral del costado para poder generar mejores sombras. Bien, una vez que he mojado esta parte, vamos a pintar de amarillo la parte superior y podemos ir matizándolo porque generalmente en el caso de la naturaleza no son colores tan vibrantes. Fíjense, le estoy poniendo un tono mostaza que es pariente, que es similar al amarillo, y esto va a hacer que la manzana se vea un poquito más natural, ¿ya? A continuación, una transición hacia el rojo siempre es buena. El caso del anaranjado nos va a servir muy bien. Todo este tipo de trabajo en acuarela se tiene que hacer rápido.
se tiene que hacer ligero porque tenemos que aprovechar al máximo la humedad del papel. El papel va absorbiendo la humedad y puede llegar a secarse si se demoran mucho. Entonces es conveniente hacerlo ligeramente, ¿ya? Y después también utilizamos, fíjense, el tono rojo sobre el anaranjado, haciendo que haya una especie de texturas también por acá. Y finalmente puedo poner algo de este rosa o fucsia, ¿no? Otros le conocen con diferentes nombres. Puede ser fucsia, puede ser carmín, puede ser magenta. Y para las sombras generalmente se le pone el complementario de rojo, que viene a ser el verde. Tenemos en el canal bastantes tutoriales de cómo combinar los colores, cómo mezclar los colores, y siempre recomendamos utilizar la complementariedad del color para hacer que sea gris. Fíjense, ahí está, y vamos a soplar un poquito. ¿Ven? Ahí tenemos una manzanita con esos tonos. Ahí pueden observarlo mejor. El brillo del papel hace que se vea un tanto blanco el reflejo, ¿no? Pero cuando ustedes lo vean, mientras va secando, se va a notar el resultado final, como en esta parte superior. Con el mismo pincel se puede quitar el excedente de pintura, haciendo como una especie de limpieza o lo que se denomina el lavado. Bien, ya está. Ven, entonces de esa manera se puede hacer diferentes elementos naturales en lo que viene a ser esta técnica, ¿ya? Muy bien, ahí lo tenemos. Y bueno, aquí en pantalla tenemos también la participación de Rosa Morales Flores. Bienvenida, Rosa. Profesor, buenas noches. Qué bueno ver sus clases. Bienvenida. Qué bueno también que ustedes nos acompañen después de mucho tiempo. Esperamos hacer más transmisiones. Ojalá podamos hacerlo por lo menos 3 veces por semana, ¿no? Vamos a programarlo bien. Ahora por esta parte vamos a hacerlo con otro tono, les decía. Y fíjense, vamos a hacer el mismo proceso. Esta vez voy a acercar más la cámara para que ustedes vean cómo es el paso a paso. Fíjense, hay que mojar primero la cartulina. Muchas personas, muchos maestros de acuarelas siempre recomiendan que el material primordial para pintar con acuarelas es la cartulina. Una buena cartulina ayuda a pintar con acuarelas, ¿ya? Entonces hay que invertir en una buena cartulina y pueden pintar con acuarelas inclusive como estas que eran escolares, ¿no? Claro que le puse, les decía, algunas pastillas o más bien acuarelas en chisguete. En la primera parte les decía que tienen que pintar con bastante agua, de tal forma que sea transparente e iluminado. En el trabajo con acuarelas no se utiliza el pigmento blanco. El blanco es del papel, ¿ya? Es una técnica transparente, ¿ya? ¿Y por qué existe blanco en el caso de los estuches? Porque a veces se trabaja en cartulinas de colores o a veces se puede poner el blanco en zonas donde querramos que se ilumine, ¿no? Pero el blanco no debe ser excedente, o sea, no debe ser mucho porque si no estaríamos perdiendo la calidad de la técnica, es decir, su transparencia. Le estoy poniendo un verde más oscuro acá. En los estuches siempre hay a veces 2 verdes, 2 amarillos, 2 azules. Entonces eso nos ayuda también a poder realizar el trabajo. Esto siempre yo lo hacía inclusive desde niño, ¿no? Reconocía los colores y siempre veía que habían colores más luminosos y colores más oscuros. Y de esa manera poder conseguir el volumen. Bien, el trabajo con un tablero siempre es importante para ir moviendo, ¿verdad? El caso del trabajo o lo que estamos pintando. ¿Ven? Entonces así se puede conseguir un efecto de luz y de sombra, ¿ya? Muy bien, también está con nosotros
eh, Pavón TV dice: saludos desde Puerto Rico. Bienvenido, mi estimado, que bueno, aquí estamos transmitiendo desde el Cusco. Bueno, volviendo con las transmisiones, ¿no? Y en este caso, compartiendo este trabajo con acuarelas. Estos ejercicios les decía que siempre los hacemos en los talleres libres, en la academia aquí en Cusco, y funciona muy bien para entender la acuarela. Hay muchos participantes que luego de hacer estos ejercicios, que pueden ser en varias cartulinas con diferentes colores y diferentes temas, pueden soltarse, pueden conocer, reconocer el caso de la técnica de la acuarela. Yo también he aprendido así y estos ejercicios son muy buenos para ir consiguiendo ese trabajo especial que se hace con las acuarelas, hablando de las transparencias, ¿ya? Muy bien, en este caso, en la segunda parte también voy a utilizar, fíjense, el amarillo, de esta manera, consiguiendo aclararlo, siempre reservando el blanco del papel. En acuarela siempre se tiene que reservar el blanco del papel para que se ilumine, ¿ya? Luego voy a utilizar este verde claro con un poquito de amarillo inclusive, y se va a ir combinando. Estos colores que estoy poniendo se denominan análogos. ¿Qué significa? Colores vecinos, colores que en el círculo cromático están emparentados porque están al costado. La base del color verde, por ejemplo, es también amarillo, por eso funciona muy bien en estas transiciones, ¿ya? Esto es esencial y básico para poder entender cómo es el manejo del color y la luz. Luego en la parte inferior vamos a ponerle un verde más oscuro que tenemos acá. Les decía que he puesto sobre estas pastillas de color ya desgastadas de la acuarela escolar acuarelas en chisguete que son por ejemplo de diferentes marcas. Le he puesto de la marca Maries, que es una marca china, y también Cotman de Winsor Newton. ¿Ven? Ahí se puede observar la transición de luz, medio tono, sombra, ¿verdad? Entonces el papel ayuda bastante también, es una buena cartulina y no secan rápidamente. Las cartulinas más delgadas siempre secan y generan cortes, las llamadas texturas de coliflor, ¿ya? Pero con esto estamos viendo que funciona muy bien. Ahora aquí vamos a realizar el caso de la representación de una manzana verde, ¿no? Las manzanas verdes también son usuales en el caso de los bodegones, ¿ya? Entonces de esa manera podemos hacer también un trabajo. Este tipo de trabajos, de pinturas, de ejercicios son pretextos para ir conociendo la técnica y bueno, divertirse también pintando, ¿no? Hay que encontrarle el gusto por estas prácticas artísticas y cada vez mejorar, pues en el caso de la técnica, de poder representar diferentes cosas, ¿no? Esto en cuanto a las obras figurativas, porque también existe obras o trabajos abstractos. Más adelante quizás en acuarela sale bastante bonita las pinturas abstractas, ¿ya? Entonces podemos hacer también esto. Ustedes nos recomiendan, ¿ya? Con sus comentarios, siempre estamos leyendo sus comentarios y respondiendo pues a sus inquietudes para lo que viene a ser el trabajo que estamos haciendo. Y luego de poner este verde claro vamos a ir añadiendo los verdes un poco más oscuros. Si no les gusta este tipo de trabajos muy coloridos, se puede ir agregando colores análogos y complementarios para grisar el color. Fíjense, con un tono anaranjado, como hago que el verde sea más suave y lograr más naturalidad. Generalmente pues vienen en los estuches de pintura los colores un tanto saturados
como los trabajos que hacen los niños, ¿no? Con colores puros. Pero aquí podemos hacer que estos verdes también se vean un poquito más naturales. ¿Ven? Entonces ahí se puede observar ya también una manzana de un tono verdoso. ¿Ya? Muy bien, entonces de esa manera se puede hacer el trabajo. ¿Qué les parece? Muy bien, ahí tenemos 2 manzanas con estos ejercicios que los estamos desarrollando. Vemos en pantalla también a Regis Ferrer. Buenas noches desde Brasil. Bueno, nos escriben desde diferentes partes, ¿no? Aquí en Cusco, siendo las 8:17, estamos compartiendo diferentes técnicas, en este caso la técnica de húmedo sobre húmedo, para poder realizar la representación de estos frutos o estas frutas, ¿no? Aquí fíjense. Entonces pueden comenzar ustedes realizando este tipo de trabajos con un solo color, luego ir matizando con diferentes tonos y luego hacer el trabajo ya con temas, ¿no? Con frutas. Generalmente en el caso de arte figurativo se comienza realizando la representación de bodegones, objetos reales, objetos o frutos, objetos utilitarios, ¿no? Para poder realizar el trabajo, ¿ya? Entonces de esa manera podemos realizar ese tipo de prácticas. No importa si de repente tienen acuarelas escolares, les decía, pero siempre es bueno trabajar con una buena cartulina, eso sí es importante, ¿ya? Pero como siempre digo, si son principiantes, lo más importante es comenzar con la práctica. No necesitamos los materiales más costosos, sino la práctica les va a ayudar. Ya cuando tengan esa experiencia pueden ir invirtiendo en mejores materiales para poder lograr también el trabajo, ¿ya? Entonces, fíjense, de esta manera hemos podido lograr este ejercicio. Al secar, se le puede añadir el caso de detalles como por ejemplo texturas o en este caso las ramitas que sobresalen de las frutas, ¿ya? Otros trabajan por veladuras, o sea, cuando secan le pueden poner otra capa, pero en esas capas a veces salen cortes que a algunos no les agradan, a algunos prefieren hacerlo así un poco más difuminado, ¿verdad? Entonces también se puede hacer así. Pueden ser de tonos más rojizos, más verdosos. Existen también manzanas un tanto más amarillas, ¿no? Entonces también se puede realizar de esa manera. Muy bien, ¿qué les ha parecido? Espero que haya sido de su agrado. Vamos a esperar un poquito a que pueda secar para ponerle las ramitas. ¿Cómo podemos poner la pintura de las ramas? Con un pincel pequeño, y no es necesario utilizar el negro, sino con los colores que tenemos podemos hacer diferentes grises. Por ejemplo, cómo obtener un tono café o marrón para las ramas. Fíjense, estoy combinando el rojo y le voy a agregar su complementario, que es el verde, y así de esa manera poco a poco. Siempre tiene que ser menos verde para lograr un tono café o un tono que se parece a las ramitas, ¿no? Un marrón. Fíjense, aquí lo tenemos, sin necesidad del pigmento negro. Entonces de esa manera podemos ir haciendo este detalle de la ramita, ¿ya? Haciendo que en la parte superior tenga más agua para que se ilumine un poquito más. Y ya está. ¿Ven? Así de esa manera hemos conseguido ese detalle también, sin utilizar el pigmento negro. Y por este lado, que parece que ya se quedó, también podemos hacer eso. Siempre es importante esperar a que seque, porque si le ponen rápidamente otros colores o pintan otras zonas, se puede manchar y ese es un problema, ¿verdad? Ya está, entonces de esa manera se puede iniciarse con la técnica de las acuarelas. En resumen, para la técnica de la acuarela o pintura a la acuarela se necesitan pinceles redondos. Yo les recomiendo uno mediano, uno grande y uno más pequeño. Depende del formato, ¿ya? Depende del tamaño. Esta cartulina es el cuarto pliego, más o menos mide unos 28 centímetros
por 38 centímetros, ¿ya? Y la cartulina tiene que estar sobre un tablero siempre, fíjense, para poder manejarlo mejor. Este es un tablero MDF, es recomendable para el trabajo con acuarela. Y reforzar la cartulina con cinta masking, pegándolo por todo el borde para que la cartulina también soporte la humedad y no se encalamine, ¿ya? También les hemos dicho que es mejor siempre humedecer las pastillas de color antes de pintar para que les pueda salir así de intensos los colores, ¿ya? Y bueno, el hecho de trabajar en húmedo sobre húmedo nos facilita para lograr las transiciones de luz y de sombra y posteriormente realizar trabajos como estos, ¿ya? Muy bien, eso sería entonces el tema que hemos abordado. Estamos prestos a sus consultas y bueno, esperarlos en una nueva transmisión que vamos a ir programando y retomar en lo que viene a ser estas transmisiones en lo que denominamos arte en directo, ¿ya? Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad, en una nueva transmisión. Hasta pronto. Muy buenas noches. Chao con todos.